para recordar, en Efesios capítulo 2, pues empezamos viendo que Pablo decía a la iglesia, o sea, la comunicación de Pablo a la iglesia de Efesios es todo acerca de que somos adoptados por Dios. Adopción, ya que estamos con este proyecto con el orfanato, lo tenemos muy cerca ahora. Adopción representa una persona externa entrando a una situación para el bien inmerecido en un sentido de alguien pues que no tiene recursos, alguien que no puede por su cuenta, ¿no? La adopción, pues hoy en día es una sombra realmente de lo que es la adopción espiritual. El sistema de adopción, de hecho, tiene muchos fallos, o sea, tiene muchos imperfectos y vivimos en un mundo donde hay muchos malos actores y por protección de los niños tiene que ser una cosa muy complicada. La adopción, la idea central es eso, de parte, o sea, viene de un lado, viene de un padre o padres que quieren ayudar a alguien que necesita ayuda, ¿no? Y lo hacen por amor, lo hacen por deseo de mejorar la situación pues de un niño, una persona que no tiene recursos por su cuenta. Y Pablo, empezando en el capítulo 1, ya les dijo, vosotros erais, dice, muertos. Hablamos mucho de la vida y la muerte, ¿no? La resurrección en los últimos versículos. Dice, erais muertos en el pecado, erais exactamente como el resto del mundo que está muerto en sus pecados. Bien, ahora la muerte no significando muerte en una tumba, muerte física, sencillamente la muerte en la Biblia significa separación, ¿no? Y igual que uno que muere físicamente, pues es separado de la vida, separado de las personas a su alrededor, pues la muerte en la Biblia habla de la separación de Dios, la separación de nuestro Creador. Algunos pues no ven eso como algo malo, ¿no? O sea, no entienden su dependencia en Dios y su necesidad de Dios, no entienden realmente lo que conlleva la muerte o la separación de Dios, simplemente pues por ignorancia, ¿no? Eso no significa que sea menos importante o menos severo, simplemente pues por falta de conocimiento, o a veces por cerrar la mente, pues no saben lo que es intentar valerse por su cuenta sin Dios. Pero la separación, la muerte, es esa. Y Pablo dijo sencillamente, a vosotros, la iglesia de Efesios, vosotros estabais muertos y habéis sido resucitados. Bien, los que habéis sido salvos, habéis sido resucitados por Dios. Igual que Dios resucitó a Jesús, igual que Jesús venció la muerte, pues vosotros podéis tener vida nueva, vida en comunión con Dios. Y continuamos, bien, realmente pues seguimos el mismo hilo de pensamiento de Pablo. Le dice el versículo 4 que Dios, pero pues es simplemente continuar la idea. Pero Dios, que es rico en misericordia, otra palabra que definir, ¿no? Misericordia es parecido a la gracia, pero es en vez de castigar a alguien, uno que rompe la ley, porque yo que sé, excede el límite de velocidad en la carretera, pues por derecho o por ley merece una multa o el castigo que fuera según la cantidad de exceso del límite, ¿no? Pues la misericordia es alguien que tenga autoridad de hacerlo, y no es ejemplo perfecto porque un policía no tiene autoridad quizás de quitarte una multa, pero alguien que tenga autoridad de decir, perdono esta culpa, perdono lo que justamente mereces, pues lo perdono, y eso es la misericordia. Dios perdona o ofrece el perdón del castigo por nuestros pecados, ¿bien? Y tiene el derecho de hacerlo porque Él es el autor de la ley, y además Jesús pagó ya la cuenta, ¿bien? Si hay una cosa que restituir, igual el ejemplo de una multa o exceso de velocidad igual no es mejor ejemplo, pero si hay
un robo o algo así, donde hay pérdida para alguien y hay que recompensar de alguna forma esa pérdida, pues Jesús pagó el precio, es la idea. Jesús pagó la recompensa y por eso nosotros podemos recibir misericordia. Misericordia es eso, perdón de una multa, perdón de una deuda. Y dice Dios, que es rico en misericordia. Este rico es abundante, eso es lo que le define. Bien, yo creo que todos nosotros tendremos en cierta medida, quizás de vez en cuando, un poco de misericordia, dependiendo de la situación. Si nos toca buen día, igual pues somos capaces de perdonar algo, pero no somos muy buenos con la misericordia. Tenemos siempre un límite. Dios es rico, abundante, es lleno de misericordia. Bien, tendría que serlo para perdonar a los millones y millones y millones de personas que han cometido infracción contra su ley. Rico en misericordia, dice que por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, lo que comentamos la semana pasada, bien, aunque nosotros estábamos muertos, y aquí la idea también clave es pecado, o sea, es muertos por nuestra culpa, es la idea, por lo que hemos cometido. No es culpa de Adán que estamos muertos en pecado, ¿no? Cada uno ha cometido su propio pecado, cada uno ha ganado su propia separación de Dios. Nosotros, aun estando muertos en pecados, dice, nos dio vida, nos regaló, por la gracia, vida, juntamente con Cristo. Acuérdate que Pablo está hablando a creyentes, no está diciendo que Dios dio vida a todo el mundo, no es esto universalismo. Estamos hablando de los que son creyentes, y por decir la iglesia en Efesios, no digo necesariamente todos los que se juntarían bajo el umbral de la iglesia, ¿bien? Incluso en los tiempos de Pablo, en las cartas de Pablo, él habla de gente en la iglesia que no son verdaderamente parte de la iglesia, ¿no? Están allí por otro motivo, no son salvos en realidad, o están para ganar algo, o están equivocados, o están engañando, o están para robar, pero, o sea, no estamos hablando de simplemente los que pasan por la puerta de la iglesia en el sentido de los que son realmente salvos y convertidos, ¿bien? Los que han sido perdonados por sus pecados. Pues a estas personas, dice Pablo, y lo mismo podríamos decir aquí, a nosotros los que hemos sido salvos, nos dio vida juntamente con Cristo. El ejemplo aquí es Cristo. Ya hemos visto varias veces en Efesios, ponemos a Cristo como el ejemplo en cuanto a las obras que hace Dios. Dios le resucitó a Cristo y nos resucitó a nosotros. O nos ofreció resurrección, y los que somos salvos nos resucitó. Le pone, por ejemplo, a Jesús. También en el capítulo 1 decía, Dios demostró su poder como elevando a Jesús otra vez a su autoridad, a su lado, sentándole en el trono sobre toda la creación. Cristo aquí es puesto simplemente como ejemplo, bien, algo para compararnos. Dios nos dio vida igual que Cristo. Pablo vive en la generación pues justo después de la resurrección de Jesús. Estarían vivos muchas personas que le habían visto a Jesús antes de su muerte y después de su muerte, ¿no? Estamos hablando de un tema, esto es una ilustración muy reciente, es una idea que conoce esta gente. Quizás los de Efesios no, porque están en ciudad lejana, pero conocen muy bien la historia y conocen muy bien la idea de la resurrección de Cristo, ¿no? Pues Cristo nos dio vida igual que lo hizo con Jesús, es la idea. Dice, otra vez, por gracia sois salvos. La idea de que la resurrección viene de parte de Dios. Es importante resaltar, recuerdo el concepto de la Trinidad, ¿no? El que Jesús y Dios, Padre y el Espíritu Santo, son personas diferentes, pero a la misma vez son uno, son Dios, ¿no? Esa es la doctrina de la Trinidad, que no podemos abarcar ahora en este momento, pero en la Biblia, pues en muchas ocasiones, pues vemos así, Dios y Jesús como personas separadas. Aquí cuando dice que Dios le resucitó a Jesús,
Después tenemos a Jesús mismo diciendo en los evangelios, yo tengo autoridad para levantar mi propia vida. O sea, la Biblia nos dice que Dios le resucitó a Jesús, también nos dice que Jesús se resucitó a sí mismo. Bien, la doctrina de la Trinidad lo resuelve en el sentido de que Dios y Jesús son el mismo. Bien, son Dios juntos. Dios le resucitó a Jesús, igual que nos ofreció resurrección a nosotros. Dice, juntamente con Él, juntamente con Jesús, nos resucitó. Bien, o sea, igual que Jesús. Jesús es el ejemplo perfecto. Y dice, y asimismo, igual que Jesús, esto ya lo establecimos hace unos versículos, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bien, ya dijimos que Jesús ahora está sentado en su trono al lado de Dios. Bien, reinando como, y el trono simplemente representa su posición de autoridad sobre la creación. Y a nosotros, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales también. Obviamente no estamos físicamente ahora sentados en un lugar celestial. Esto está hablando sentido futuro, pero también en un sentido espiritual, no tanto un asiento literal como una posición de autoridad o de liderazgo. Nos olvidamos como cristianos a veces que el ser cristiano no es algo que simplemente me afecta a mí, en el sentido de que es algo bueno que ha venido a mi vida y yo puedo disfrutar de los beneficios de ser cristiano. Ser cristiano significa que tenemos una responsabilidad tremenda para, en el sentido, gobernar. O sea, cuando Jesús reine dice que seremos gobernadores sobre la tierra, pero nosotros somos los custodiantes del Evangelio, nosotros somos los que estamos a cargo de llevar el Evangelio. Nosotros tenemos una posición de responsabilidad tremenda frente al mundo. ¿Bien? Y yo creo que esto nos está apuntando a esta idea. Dios nos ha puesto como Cristo en posición de autoridad, sentados en tronos metafóricos, en tronos no literales, ¿no? Pero sentados con autoridad, con responsabilidad sobre el mundo, especialmente sobre los que no son salvos todavía. Bien, entonces nos resucitó, la idea es nos elevó, nos subió de la muerte. Cuando uno está muerto y se entierra, pues se entiende la idea de que está bajo la tierra, ¿no? Se levanta, se resucita, se sube, y no solamente hasta el punto donde estaba antes de morir, sino se eleva aún más, ¿bien? Hasta estos lugares celestiales, lo que dice. ¿Bien? Dice, ¿por qué lo hizo? Para mostrar en los siglos venideros. Bien, aquí entramos al plan futuro de Dios, algo que no se ha completado todavía, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo? Porque va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez tenemos a Pablo, que escribe estas frases súper largas, que hay que cortarlas trozo por trozo y intentar entender lo que está diciendo, porque dice mucho a la vez. Pero está diciendo, Cristo nos resucitó como a Jesús, nos elevó como a Jesús, para mostrar en los siglos venideros, o sea, en toda la eternidad, para todo el tiempo que vaya a pasar, para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas, vimos antes que Jesús es rico en gracias, esta misma idea de que está lleno de gracia y bondad, para demostrar su gracia y bondad. O sea, todo su plan para con nosotros es para un propósito, para demostrar quién es Él, para demostrar su carácter, para demostrar que Él es realmente Dios, lleno de gracia y lleno de bondad. Bien, eso es la razón principal, la razón básica por la cual Él nos salva. Bien, y eso es importante. No es correcto presentar a Jesús como una persona que simplemente tiene muchísima pena para con las personas. Y por pena
ofreció a su hijo y por pena quiere ayudar. A veces con el tema de la adopción pues se hace algo así, ¿no? Pero con Dios fundamentalmente hace todo esto para demostrar su gracia, su bondad, para demostrar quién es Él, ¿bien? Para que Él sea glorificado. Eso es cosa poco resaltada. O digo, en la Biblia se encuentra mucho, pero no se habla mucho, ¿no? Pero Dios actúa para demostrar quién es, para demostrar su gloria. Y es lo que dice, ¿no? Para mostrar las riquezas de su gracia y bondad para con nosotros en Cristo Jesús, a través de Jesús. Cristo le vemos aquí siempre al lado de la humanidad, aquí, en este pasaje, ¿no? Tenemos a Dios actuando hacia nosotros con Cristo. Y esto es por lo que hizo el Señor Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos. Salvación, aquí palabra nueva en el texto, pero es un concepto muy sencillo, ¿no? O sea, uno que está muerto necesita ser resucitado o necesita ser salvado. Bien, son básicamente intercambiables. Porque por gracia, otra vez por la buena voluntad de Dios, porque fue su deseo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Bien, el por medio de la fe es el agente de la salvación, es lo que hace efectivo o lo que hace completarse la salvación. Este versículo podríamos pasar un día entero en el versículo 8 y hay mucho que me gustaría decir porque se usa mal este versículo. Hay aplicaciones incorrectas de este versículo que es tan famoso, que creo que lo tenemos aquí a mi lado, ¿no? Es versículo muy conocido. Nosotros somos, en el contexto, hay que recordar, este versículo se usa muchas veces aislado, se usa muchas veces para completar un punto, una cosa que quieres decir. En el contexto hay que recordar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios adopta o Dios salva, resucita a personas que no tienen ninguna forma de salir de donde están. Estamos hablando de gente completamente necesitada, sin opción. Un niño no puede ganarse la adopción. Bien, Dios salva a alguien que no puede por su cuenta hacer nada. Y somos salvos por gracia. Ahora, la fe es necesaria en la salvación. Dios espera que la persona ejerza fe. Fe es simplemente decir sí a lo que Dios ha dicho, bien, a lo que Dios quiere. Por eso Pablo habla tantas veces del arrepentimiento. La salvación es algo que hace Dios, bien, pero Dios busca y espera el arrepentimiento. Esto es decir, yo estoy con Dios, yo obedezco a Dios, yo voy a hacer lo que Dios dice. No es voy a recibir un regalo, voy a abrirlo y disfrutar del regalo. Es voy a hacer lo que Dios espera de mí. Bien, y la fe es lo que Él espera. Bien, la fe y el arrepentimiento aquí se usan casi intercambiablemente en la Biblia. No es simplemente creer algo como un hecho en la cabeza, es decir, yo estoy con el plan de Dios. O sea, yo me entrego al plan de Dios y voy a hacer lo que Él quiere. Bien, el arrepentimiento, es decir, en cuanto a mi poder, entendemos que nuestro deseo es una cosa y después lo que hacemos es otra cosa, ¿no? Pablo dice que me encantaría dejar el pecado, pero sigo siendo arrastrado por el pecado. Bien, pero el arrepentimiento es en cuanto a mi deseo, en cuanto a lo que pues, yo voy a ejercer toda mi fuerza para seguir el plan de Dios. Voy a dejar atrás el pecado y empezar a caminar como Dios manda. Bien, ahora sabemos que no somos capaces de cumplir esa promesa en nuestras propias fuerzas. No somos capaces de simplemente dejar el pecado, porque al final la humanidad es débil. Bien, somos débiles, no somos capaces de abandonar el pecado, menos con la ayuda de Dios. Bien, eso es el proceso de santificación.
Pero el arrepentimiento es más que creer, o sea, es más que simplemente decir, sí, esto es lo que pasó, yo creo en Jesús. Es decir, abandono el pecado con la ayuda de Dios. Bien, entiendo que yo soy limitado, entiendo que no voy a poder apagar mi vida de pecado de un día a otro, pero eso es mi plan, ¿no? Esto es lo que yo prometo hacer con la ayuda de Dios. Bien, somos salvos entonces por la pura gracia de Dios, algo inmerecido, algo regalado por Dios, pero por medio de la fe. Bien, y Pablo lo mete porque es que es inseparable eso de esta idea del regalo de Dios. Es un regalo que hay que aceptar, bien, hay que actuar sobre este regalo. Y salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. A veces se usa mal, se interpreta mal este don, y se dice que algunos piensan que la fe es un don de Dios, la fe es un regalo de Dios, que es una cuestión teológica, pero gramaticalmente este versículo no lo dice. ¿Bien? Puedes discutirlo en otras partes de la Biblia, pero aquí no encaja. ¿Bien? El don de Dios es la salvación. ¿Bien? Dios regala la salvación, Dios da la obra de salvación. No está hablando ni la gracia en sí, ni la fe en sí. Está diciendo, la salvación es un regalo de Dios. Exactamente lo que lleva diciendo varios versículos. ¿Bien? La salvación no viene por medio de nuestra obra, no viene por medio de nuestra fe, viene por Dios. ¿Bien? Requiere la gracia de Dios y requiere nuestra fe. Dice, somos salvos por gracia, porque es un don de Dios, dice, no por obras. Y aquí he resaltado 4 veces que se usa esta idea de obras. Bien, todo junto aquí en estos 2 versículos. Dice, la salvación no es por obras, no es que algo que se pueda ganar. La razón por la cual, como cristianos, no nos llamamos una religión. A mí no me considero parte de una religión. Yo nunca hablo en términos de una religión a nadie, porque la religión es siempre una serie de cosas que tienes que hacer para ser salvo, cosas que tienes que hacer para la salvación. Y en todas las religiones del mundo hay pautas que tienes que seguir, o peregrinajes, o estilos de vida, o cambios de mente, o sea, en todo el mundo, en todas las religiones, son una serie de, hay que hacer tal, para ganar la salvación o ganar lo que sea la meta. Explícitamente es lo opuesto en la Biblia. Bien, nosotros no ganamos nada de la salvación. Dice, la salvación es don, no es por obras. Volviendo al tema de la fe, no es que uno tiene que ejercer la fe y intentar más para ganarse la salvación de Dios. No, es algo únicamente dado por Dios. Bien, no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Aquí no tenemos nosotros parte en la historia de la salvación. Y es algo que únicamente viene de Dios. Dice, porque nosotros somos hechura suya, es la misma idea de obra. Nosotros somos obra de Dios. Nosotros no podemos ganar nuestra posición con Dios, porque Dios es el que nos hizo. Dios creó a Adán y Eva en comunión con Él. Recordad, ¿no? El diseño original del humano fue comunión con Dios, fue un estado sin pecado, un estado perfecto. Nosotros somos obra de Dios. Nosotros no empezamos aquí abajo y como la evolución vamos mejorando. No, o sea, Dios nos diseñó en comunión con Él y por nuestro pecado nos alejamos. ¿Bien? No podemos nosotros alcanzar un estado elevado porque nosotros somos hechura de Dios. Dios es el que nos hizo a nosotros. Somos hechura suya creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, eso sí, fuimos creados para trabajar, fuimos creados para hacer cosas. Adán y Eva fueron creados para caminar con Dios y tener comunión con Dios, pero obrar en el huerto de Edén, ¿no? La historia del huerto de Edén contiene tanto de lo que es el diseño original de Dios para el hombre. Les puso en un huerto y les dijo a trabajar. No es un huerto que todo os va a venir aquí. No es esta idea de estáis aquí para relajar o descansar o simplemente disfrutar de unas vacaciones. Dios les
puso en el huerto para trabajar, para hacer obras, y nosotros fuimos diseñados para obrar. El concepto que tienen algunos del cielo es la jubilación perfecta, no es el dejar atrás las responsabilidades, dejar atrás el esfuerzo. Y no, Dios nos diseñó para obrar. Ahora, parte del castigo del pecado fue que el trabajo, la obra, viniera con sudor y con dolor y cansancio y todo lo que vino con el pecado de Adán. Bien. El concepto que tenemos del trabajo no es la que diseñó Dios. Bien, el trabajo ahora pues muchas veces es duro y injusto, y a veces trabajas más horas de las que son justas y recibes menos por las horas que trabajas. Pero eso no es como lo diseñó Dios, no es como será en el futuro. Pero importante recordar, fuimos diseñados para obrar. Un cristiano no es uno que se sienta en el sofá y espera que venga el Señor. Un cristiano es uno que está obrando para el Señor. Dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, y las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Y me encanta cómo nos termina esta idea Pablo, metiendo toda esta doctrina de la salvación, toda esta idea de el regalo de Dios, la caída del hombre, la restauración del hombre, todo lo mete dentro de el círculo, podríamos decir, de la eternidad de Dios. Todo lo que vayas a hacer, todo lo que es el plan de Dios para ti, no, dijimos, somos diseñados para hacer obras, somos diseñados con un plan. Dios quiere que hagamos cosas en su servicio, ¿bien? Y tanto ahora como en el futuro, en el cielo. Todo eso fue preparado ya de antemano. No es algo que se hace sobre la marcha. Es Dios existe en el pasado, Dios existe en el futuro, Dios es eterno, ¿no? Dios no está limitado al tiempo como lo somos nosotros. Dios preparó de antemano, o sea, Dios ya sabe exactamente lo que deberíamos hacer y sabe lo que vamos a hacer, ¿no? Dios lo preparó todo de antemano. Esto simplemente nos recuerda, nos lleva a esta idea de que Dios lo tiene todo controlado. No le sorprende nada a Dios. Dios sabe exactamente lo que ha pasado y sabe lo que va a pasar. Nosotros pues nos sorprendemos diariamente con cosas que están fuera de nuestro control, cosas que nos ocurren, que nos parecen fatal, nos cambian los planes. Dicen, pues, si no hubiese pasado esto, habría hecho algo mucho mejor. Constantemente pues estamos lidiando con cosas que cambian, que están fuera de nuestro control. Pero Dios no, ¿bien? Dios es eterno, Dios sabe lo que va a pasar, lo que ha pasado, y sabe el contexto que nos falta para todas estas cosas también. Dios preparó de antemano las obras que vamos a hacer y que deberíamos de hacer. Bien. Estos versículos son unos de los versículos más conocidos de la Biblia en cuanto a la idea de la salvación, la idea de que Dios regala por gracia la restauración de la relación que se perdió con Él, ¿bien? La salvación. Y está inseparablemente vinculado a la idea de que como cristianos, como personas salvas, deberíamos vivir obrando para Él. Deberíamos estar cumpliendo las obras que Él preparó de antemano, como dice, para que anduviésemos en ellas. Bien, como dije antes, tantas religiones cambian el orden y ponen como requisitos para la salvación estas cosas. Si no haces tal cosa, no vas a ser salvo. Si cumples con esto, entonces Dios te salvará. Y las religiones, aunque a veces, pueden producir cosas buenas en algunas desde luego no son todos iguales. Pero las religiones suelen ser formas de controlar o dirigir las acciones de personas. Al final, igual que cualquier gobierno, igual que cualquier empresa grande, pues son dirigidos por humanos, y los humanos son de corazón corrupto. Y las religiones pues sirven como pues barreras o con cosas para dirigir a la gente y decir tienes que hacer tal cosa. No es así en la Biblia. No
todo lo que es la salvación viene unilateralmente de Dios, ¿bien? Porque Dios es lleno de gracia por la persona de Él. Él decidió salvar, Él decidió ofrecer la salvación por gracia. Y no es por ninguna cosa que podamos hacer nosotros. Ahora, lo que Dios quiere y lo que Dios demanda, ¿bien?, es que obremos después. Pero lo grande es que el Espíritu Santo es el que nos ayuda después a completar las obras que Él preparó para nosotros. La salvación es decir, yo no puedo hacer lo que tú esperas de mí, Dios. Pero cuando sea salvo, el Espíritu Santo me va a dar fuerzas para obrar. Es esta idea. Tú me vas a ayudar a cumplir tu plan y cumplir pues las obras que preparaste para que yo hiciera. Yo no sé si llegaremos al cielo un día y Dios nos dirá, esto es lo que fue tu plan para mí. No sé si nos dirá, ojalá hubieras hecho esto y ojalá lo otro. No lo sé. Yo al final no entiendo lo que es la eternidad de Dios y su plan. Yo simplemente puedo decir lo que dice la Biblia, que Dios tiene un plan para ti, tiene un camino para que sigas y tiene obras que quiere que hagas. ¿Bien? Nos equivocamos, pues obviamente. Muchas veces no hacemos lo que Dios quería que hiciéramos, ¿no? Cada vez que pecamos estamos saliendo de su plan. Pero nos debe servir de gran consuelo saber que Dios es eterno y Dios todo eso lo sabe. Aún así, pues tiene cosas que Él quiere que hagamos. Así que, bueno, se está haciendo largo, pero hay mucho que decir en estos pasajes, pero si nos quedamos con una cosa, la salvación es algo dado por Dios, 100% regalo de Dios por gracia. ¿Bien? Somos, como dice aquí, somos adoptados puramente por gracia. Pero somos adoptados para obrar, igual que Adán fue creado para obrar, igual que fue creado él para hacer un trabajo, cuidar del huerto de Edén, cuidar de la creación de Dios, pues nosotros somos salvos para servirle, para obrar. Y espero que pues con la salvación venga ese deseo de buscar y encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Bien, ahí lo vamos a dejar. Pasaje complejo, quizás, no sé si muy fácil de seguir o no, pero espero que podamos, espero que lo haya dejado más claro por lo menos. Vamos a terminar. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por la palabra, gracias por la salvación que tú ofreces, gracias por tu regalo. Y pido que nos ayudes a vivir para ti, pido que nos ayudes a encontrar las obras que tú quieres que hagamos, a cumplirlas. Pido que nos des fuerzas para resistir el pecado con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres para nosotros. Te damos gracias por tu perdón, gracias porque aunque fallamos, tú nos sigues perdonando. Te damos gracias por todo. Te pedimos pues, tu dirección, en el nombre del Señor Jesús. Amén.